Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si deseas apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1 sin más. Continuamos, que la disfruten. Capítulo 501. Congelación exitosa, ahora también lo poseo. Después de recibir el recordatorio del sistema, Lee Junmu inmediatamente recuperó la calma. Se mordió el dedo y envió una gota de sangre con todas sus fuerzas hacia la armadura experta e incompleta que flotaba en el cielo. Al mismo tiempo, comenzó a cantar el encantamiento, que era el paso final para congelar la armadura experta. Sé exitoso para mí. Una gota de esencia de sangre concentrada entró en la armadura experta. Fue seguido por Lee Junmu cantando el encantamiento. Al instante, el cielo del mundo celestial, que se llenó con el rugido del espíritu sagrado del dragón azul, quedó en silencio. La luz roja había salido disparada de la armadura experta y había arrastrado a la fuerza al Espíritu Santo dentro de ella. Afortunadamente, el anfitrión solo había asimilado 3 partes de Azure Dragon Deity Suite. Si hubiera sido las 5 partes, entonces el éxito hubiera sido improbable, dijo de repente el sistema. ¿Qué te parece ahora? ¿Cómo es? A Lee Junmu no podría importarle menos que podrían haber sido Beans. A sus ojos, solo había un asunto en el mundo: si la legendaria armadura innata experta se fabricó con éxito o no. Felicitaciones anfitrión, la armadura experta innata se ha completado con éxito. Solicitándole que le dé un nombre. La voz del sistema, llena de débil emoción, hizo eco en sus oídos. ¿Exitoso? ¿Es realmente exitoso? Lee Junmu estaba muy conmocionado. Aunque había escuchado la confirmación positiva del sistema, todavía sentía que era irreal. El que era un descendiente extraño realmente había fabricado la armadura experta innata que ni siquiera uno entre 1.000.000 podría poseer. Esto fue simplemente insondable. Incluso él mismo no podía creerlo, y su corazón comenzó a saltar de alegría. De repente dejó escapar su conciencia espiritual. Una vez que lo hizo, inmediatamente se calmó. Con un solo pensamiento, podía sentir vívidamente la existencia de la armadura experta innata que se había asimilado con su línea de sangre. Incluso si uno cerrara los ojos, o incluso si los 5 sentidos estuvieran sellados, la existencia de la armadura experta innata aún sería como una lámpara que parparea en la oscuridad. Podía sentirlo claramente. Armadura, ven. Lee Junmu no pudo controlar su éxtasis. Hizo un gesto hacia la distante armadura experta innata que aún emitía luz verde, y rápidamente volvió a él. Observó cómo venía con runas, estrellas plateadas y alambres dorados que cubrían su tierra. Un crujido hizo eco en el lugar, y Lee Junmu estaba cubierto con la armadura experta innata. Se sentía como un futuro soldado con una armadura que emitía llamas verdes. Fue una sensación extremadamente agradable. Armadura experta innata, así que este es el legendario experto innato. Armadura. Este tipo de sensación es demasiado estimulante. Lee Junmu estiró su brazo hacia adelante, y un torrente de llamas verdes salió de su mano. En el momento en que dirigió sus pensamientos hacia ellos, las llamas cambiaron de cierre. La fluctuación de energía de flujo majestuoso en ellos podría hacer palpitar el corazón de cualquiera. De ahora en adelante, se te llamará Azure Dragon Expert Armor. Lee Junmu no quería pensar mucho en ello y cerró el trato dando un nombre simple a la armadura experta. Cuando estuvo en la Tierra, la ciudad rey del continente central le había otorgado el título de General Dragón Azul. Más tarde, tuvo la oportunidad de recolectar 3 piezas de Azure Dragon Deity Suite. A partir de eso, parecía que el nombre del dragón azul estaba destinado a él, por lo que bien podría usar ir para la armadura experta. También implicaba que ya no habrá un traje de deidad del dragón Azure en este mundo. En su lugar, vendría una armadura de experto Azure Dragón más formidable. Esta era una armadura experta innata que podía madurar y evolucionar porque poseía un potencial ilimitado. En este momento, Lee Junmu estaba completamente tranquilo. Estaba percibiendo cuidadosamente las propiedades y habilidades de su armadura experta. O bien, estaba tranquilo hasta que se probó la armadura. En el momento en que estaba sobre él, quedó atónito. Formidable, la legendaria armadura experta innata es simplemente demasiado formidable. La armadura congelada básica proporcionó una amplificación del 10% menos 30%, la armadura congelada opulenta proporcionó el 30% menos 50%, mientras que la armadura congelada del tesoro proporcionó una amplificación del 50% menos 100%. Entonces, ¿qué pasa con la legendaria armadura experta innata? Lamentablemente, no hubo datos registrados sobre la amplificación precisa. ¿La razón detrás de esto?
Porque las personas que poseían tal armadura eran extremadamente pocas en número. De lo contrario, ¿por qué se conocería como la armadura que posee solo uno en 1.000.000? Aunque todavía habría algunas personas que lo habían congelado, no superarían varios cientos en todo el mundo. Después de todo, la estimación de 1 en 1.000.000 era solo una estimación conservadora. Las probabilidades de congelar con éxito una armadura experta innata eran simplemente demasiado bajas. Incluso si uno poseyera los recursos y el trasfondo, no significa que también posean la suerte y la capacidad de calcular con extrema precisión. Desde cierto punto de vista, el factor principal detrás del éxito de Lee Jun-mu fue la asistencia del sistema. De lo contrario, incluso si hubiera recolectado todos los materiales con éxito, es posible que no haya podido completar el proceso de congelación sin ningún error. Debido a estos factores, el número real de cultivadores que poseían una armadura experta innata era mucho menor de lo que se rumoreaba. En realidad, no había ningún cultivador que poseyera la armadura experta innata y estuviera dispuesto a revelar sus habilidades y efectos. Solo unas pocas instancias de datos no proporcionaron una imagen clara de los números de amplificación. Sistema, habías reunido algunos datos. ¿Cuál fue la amplificación de flujo de energía de esas personas? Preguntó de repente Lee Jun-mu con una expresión monstruosa. El sistema había reunido datos sobre 7 cultivadores que poseían una armadura experta innata. La amplificación de energía de flujo en ellos se divide de la siguiente manera: 160%, 170%, 170%, 170%, 190%, 210%, 210%. Tomando un promedio, la amplificación de energía de flujo aproximada es de alrededor del 180%, el sistema respondió rápidamente. Cuando Lee Jun-mu lo escuchó, se volvió en silencio. ¿Es bajo?, preguntó el sistema con cierta curiosidad. No es. De hecho, es alto en la medida en que no puedo creerlo, respondió Lee Jun-mu sinceramente con una expresión estupefacta. ¿250%? El sistema rápidamente hizo algunos cálculos y expresó un valor razonable. No, es 290%. Lee Jun-mu dijo con voz ronca. El sistema se sobresaltó por un momento y luego dijo: Felicidades, anfitrión. La armadura experta innata congelada por ti es probablemente la más cercana a la armadura experta innata legendaria de grado de deidad. Dados sus cálculos precisos, había estimado que la energía de flujo de la armadura experta innata de Lee Jun-mu era del 200% al 250%. Sin embargo, se demostró que definitivamente había uno o tal vez incluso dos o más materiales utilizados por Lee Jun-mu que había superado las expectativas del sistema y resultó en un error en sus cálculos. ¿Armadura experta innata de grado deidad? Lee Jun-mu nunca había oído hablar de este quinto tipo de armadura experta, y era la primera vez que el sistema lo mencionaba. Así es. El sistema había visto mención en algún libro antiguo que hace 4600 años, había una central eléctrica que había congelado una armadura experta innata en su juventud. Su amplificación de energía de flujo había sido del 300%. 300%. Lee Jun-mu perdió la voz. Aunque su armadura experta innata ya había alcanzado una amplificación del 290%, que era cerca de 3 veces la amplificación, la diferencia del 10% seguía siendo una diferencia del 10%. De alguna manera, existía una armadura experta innata con una tasa de amplificación aún más formidable que la suya. La armadura experta innata considerada como un objetivo inalcanzable por la mayoría de los expertos en flujo aparentemente todavía tenía calificaciones. Y uno de ellos incluso era conocido como una armadura experta innata de grado de deidad. Esto fue simplemente bullshit. Sí, poseía una amplificación del 300%. Pero desde entonces, nadie ha podido crear uno similar. Por lo tanto, fue considerado como una armadura experta innata de grado de deidad por las generaciones posteriores. De hecho, después de tantos años, casi nadie lo sabe. Entonces la armadura experta innata que poseo ahora, no es incomparablemente cercana al nivel de deidad. Capítulo 502. Espíritus de protección y matanza. Lee Jun-mu no había esperado que no solo congelaría la armadura experta innata sin ningún problema, sino que su amplificación de energía de flujo también sería extremadamente cercana a la legendaria armadura experta innata de grado de deidad. Según las palabras del sistema, solo había habido una legendaria armadura experta innata de grado de deidad en la historia del mundo de origen. Sin embargo, había desaparecido hace más de 4000 años.
Pensando así, ¿no era la armadura experta innata congelada por él la máxima existencia entre todas las armaduras expertas innatas existentes en este momento? Una vez que lo pensó, Lee Junmu no pudo evitar sentir su sangre hervir. Dado que su fuerza de flujo de energía ya superó con creces a los cultivadores comunes al llegar a 900 unidades, ¿cuánto se convertiría si se multiplicara 9 veces? Todavía estaba bien antes de calcularlo, pero una vez que descubrió el número, Lee Junmu sintió que le daba vueltas la cabeza. El mareo no vino del miedo, sino de la felicidad extrema. 3.500 puntos de energía de flujo eran realmente escandalosos, hasta el punto de sorprender a la gente. Si la fuerza de flujo de energía de un cultivador que había cultivado los 108 puntos de flujo era de 300 unidades, entonces si congelaban una armadura de tesoro que convencionalmente se consideraba como la armadura de mayor grado, su energía de flujo se amplificaría en un 100%. Pero incluso entonces, la intensidad de energía de flujo del cultivador de nivel similar después de la amplificación solo alcanzaría 600 puntos. Sin embargo, después de adornar la armadura de expertos del dragón Azure, la fuerza de energía de flujo de Lee Junmu alcanzó los 3.500 puntos, que fue fácilmente 2.900 puntos más que la otra parte. Lee Junmu instantáneamente sintió un gran cambio en su mente. Por ejemplo, los cultivadores más elitistas del origen mundial en la misma capa que habían alcanzado un gran círculo perfecto y habían congelado la armadura del tesoro serían mucho más formidables que aquellos que habían congelado una armadura básica o opulenta. Pero incluso en comparación con los cultivadores más notables del mismo nivel, Lee Junmu los superó en 2.900 puntos. Una vez que obtuvo este resultado, sintió que se había vuelto estúpido. Realmente su fuerza había dado un salto tan enorme debido a la congelación exitosa de la armadura experta innata. Aunque la respuesta no parecía real, sí era cierta. El anfitrión no debe encontrarlo extraño. Después de todo, su fuerza de flujo de energía ya era 3 veces mayor que la de otros cultivadores en gran círculo. Ahora, después de obtener la armadura experta innata que está extremadamente cerca del grado de deidad, tu fuerza ha aumentado enormemente una vez más. Esto es realmente absolutamente normal. El sistema habló en su tono calmado y sereno habitual. Pero Lee Junmu sabía que el miserable sistema definitivamente estaba fingiendo. En otras palabras, no tengo igual entre las personas del mismo cultivo, murmuró Lee Junmu para sí mismo, pero esta vez, su tono no contenía ninguna duda, pero estaba lleno de certeza absoluta. Frente a tu fuerza, son como niños frente a adultos. Incluso si la otra parte posee una armadura experta innata similar, aún no podrían compararse con tu fuerza actual. Pronto, el sistema presentó una nueva comparación en la mente de Lee Junmu. Escogió el cultivador más formidable en la misma capa de cultivo en Origin World. Era una persona que había alcanzado el gran círculo, llenaba los 108 puntos y también poseía una armadura experta innata que proporcionaba una amplificación de energía de flujo del 250%. Este oponente hipotético poseería una fuerza de flujo de energía de 1050 unidades, que era el oponente más formidable que el sistema podría formar con sus datos. Sin embargo, Lee Junmu aún superó con creces a la otra parte, poseyendo una fuerza ofensiva cercana de 5 veces mayor. ¿Cuán aterradora fue esta disparidad? Imagine una persona común que poseía la fuerza de 100 kilogramos. Compare entonces la disparidad entre ellos y el campeón mundial de boxeo de peso pesado que podría producir casualmente la fuerza de 350 kilogramos con un solo golpe. Aunque la persona común sería considerada poderosa en circunstancias normales, pero en comparación con el campeón, solo estaría pidiendo una paliza. Y la diferencia entre Lee Junmu y los otros cultivadores en la misma capa fue aún más enorme. Lee Junmu fue absolutamente incomparable entre los cultivadores en el mismo nivel. Pero esto no significaba que el proceso de congelación hubiera terminado. Una vez que se fabricó Azure Dragon Expert Armor, el aumento de su fuerza no se limitó a eso. Después de todo, su armadura experta hizo que su defensa, que ya era extremadamente formidable, se volviera aún más aterradora. Con la armadura de cristal de 12 reyes de luz como la base sobre la cual se agregaron la armadura del rey fantasma negro y las 3 partes de Azure Dragon Deity Suite junto con una gran cantidad de acero sagrado producido en el lecho del océano, no sería él la más mínima exageración para decir que la armadura de Lee Junmu hizo más que solo aumentar su energía de flujo en una gran cantidad. Su defensa también había alcanzado un nivel sin precedentes. Esto se superpuso a las otras formidables técnicas de defensa y técnicas de templado corporal que había cultivado anteriormente.
Actualmente, Li Yunmu no pudo siquiera evaluar el grado de su defensa. Sin embargo, una cosa era segura, y era que era extremadamente poderosa y firme. Independientemente de si era una simple defensa física o un escudo protector que bloqueaba los ataques etéreos, ambos habían alcanzado un nuevo nivel. Pero esta no era la parte más importante, ya que después de integrar las 3 piezas del traje de deidad del dragón Azure, Li Yunmu había obtenido el control completo sobre el poder mortal del dragón azul con la ayuda de la armadura experta. Este tipo de poder mortal estaba cerca de una fuente de energía de nivel de deidad, pero Li Yunmu ahora podía mostrarlo confiando en su armadura experta. Además, no fue un uso único, pero podría usarse normalmente. Azure Dragón, Li Yunmu hizo un puño hacia el vacío del mundo celestial y lanzó un puñetazo. Al instante siguiente, el espíritu del dragón de la llama azul rugió y salió. Su rugido determinó quién era la criatura más formidable del mundo. Pero no estaba solo. El siguiente segundo, 2 dragones serpiente, uno rojo y otro azul, salieron corriendo de la armadura de cristal azul llama de Li Yunmu. Aunque su fuerza no podía compararse con el espíritu sagrado del dragón azul, todavía eran extremadamente feroces. Los 2 dragones serpiente rojos y azules primero se mezclaron alegremente entre ellos, luego el dragón serpiente azul giró en espiral y cayó en el brazo izquierdo de Li Yunmu. En este momento, una voz profunda surgió de las profundidades de la mente de Li Yunmu. En el brazo izquierdo reside el espíritu de protección. La voz profunda hizo que Li Yunmu temblara. Mientras lo hacía, el dragón serpiente rojo retrocedió en espiral y cayó sobre su brazo derecho. La voz profunda resonó nuevamente. En el brazo derecho reside el espíritu de la matanza. Capítulo 503. Descendiendo al valle del espíritu negro. Bang, bang. Las 2 explosiones hicieron eco una tras otra, y la armadura de cristal de llama originalmente azul celeste de Li Yunmu cambió. De repente, se produjo un cambio sustancial en los brazos de cristal de llama azul. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 dragones serpientes se atrincheraron en los brazos de cristal, y sus bocas ensangrentadas se extendieron desde los puños. Pero la transformación aún no estaba completa. Todavía había el espíritu del dragón azul flotando en el cielo. Parecía haber sentido la provocación de los dragones serpiente, y también aullaba ferozmente. Inmediatamente, perforó la armadura experta de dragón azul celeste de Li Yunmu desde los cielos. Explosión. Una ola de formidables fluctuaciones de energía se extendió por los alrededores. Al segundo siguiente, toda la armadura de cristal que cubría el cuerpo de Li Yunmu comenzó a sufrir grandes cambios. La cabeza de un poderoso e imponente dragón azul comenzó a formarse en su casco. La armadura de cristal que originalmente estaba cubierta de runas, hilos dorados y estrellas plateadas se convirtió en escamas de dragón azul profundo en ese momento. Y Li Yunmu pudo sentir toda la transformación. En ese instante, supo que se había vuelto aún más formidable. Transfórmame y permíteme ingresar al gran reino de expertos en flujo. Cuando se colocaron todas las piezas, Li Yunmu movió toda la energía en su cuerpo, y con la ayuda de la forma final de la armadura experta del dragón azul, comenzó a mejorar su cultivo. No enfrentó ningún tipo de obstrucción durante este proceso. Cuando los expertos en flujo intentaron abrirse paso para convertirse en grandes expertos en flujo, la mayoría de ellos encontraron varias obstrucciones y cuellos de botella. Si no tuvieron éxito la primera vez, solo podrían reunir toda la energía de flujo en su cuerpo y volver a intentarlo. Si la segunda vez tampoco tuvo éxito, tendrían que intentar por tercera vez, luego la cuarta, y tal vez incluso más, hasta que toda la energía en sus cuerpos hubiera cambiado. Solo entonces se convertirían en grandes expertos en flujo. Sin embargo, la fuerza de Li Yunmu era demasiado grande, demasiado dominante. El llamado umbral para avanzar en su cultivo era como un pañuelo frente a su majestuosa fuerza. Se rasgó sin esfuerzo en el momento en que su fuerza se precipitó. Finalmente se logró un gran dominio de expertos en flujo. Desde el principio hasta entonces, habían pasado 5 años completos antes de que Li Yunmu ingresara al gran reino de expertos en flujo. Pero él era diferente de otras personas. Su línea de partida era tan alta que ni siquiera podía ver a los otros cultivadores, lo que le permitía estar en la cima del mundo sin ninguna excepción. El éxito de todo estuvo inseparablemente vinculado a la base y los recursos que Li Yunmu había reunido con el tiempo. De lo contrario, incluso si hubiera avanzado su cultivo hace mucho tiempo, entonces, a lo sumo, se habría convertido en una élite ordinaria y nada más.
¿Cómo podría entonces tener las calificaciones para estar por encima de las masas de personas en el mundo de origen sin límites y poder alcanzar el pináculo? Después de que su cultivo mejoró, Lee Junmu se puso con Azure Dragon Expert Armor. Estaba en su mejor momento, pero de repente, miró a un punto distante en el cielo y preguntó: ¿tengo los requisitos para regresar a la Tierra ahora? Sí. Felicidades anfitrión, realmente has madurado, dijo el sistema con alivio. De repente, una llama azul apareció en el cielo durante el día y cayó hacia abajo como un meteorito, bombardeando el valle con luces extremadamente hermosas. ¿Quién se atreve a intrometerse en mi Black Speedy Valley? La luz azul iluminó todo el valle, y un escuadrón de discípulos patrulleros se apresuró a la escena. Pero pronto, el líder del escuadrón de patrullaje fue forzado por un rayo de fuego azul. Al ver esto, los discípulos en las cercanías que se apresuraban a brindar asistencia se detuvieron al instante. Se sentían como si se hubieran metido en un atolladero, lo que hacía difícil avanzar incluso un paso adelante. Es un experto en flujo de salvia, dijo uno de ellos con la garganta seca después de un trago. La luz verde se extendió y, desde dentro, salió una persona que llevaba una armadura experta azul cubierta de escamas. Cuando los discípulos de Black Speedy Valley vieron que la armadura experta estaba llena de escamas e innumerables runas densamente pobladas y emitían una presencia aterradora, no se atrevieron a apresurarse indiscriminadamente a la acción. Este señor, no sé qué negocio tienes en Black Speedy Valley, así que te pido que nos digas tu objetivo. Finalmente, un gran experto en flujo salió corriendo de las profundidades del Valle del Espíritu Negro y agitó la mano, permitiendo que los discípulos en la distancia se retiraran. Luego inmediatamente juntó las manos para saludar. Mayor. La persona con la armadura experta de llama azul cubierta de escamas y un casco con cabeza de dragón habló con una voz extremadamente joven. Luego dijo directamente: he venido a buscar a alguien. Me gustaría preguntarle a la persona mayor, ¿quién es esa persona? Cuando el gran experto en flujo de Black Speedy Valley escuchó la voz del extraño, se sobresaltó por un momento, pero no se atrevió a ser descuidado. Zanuya. Lee Junmu dijo con calma. Era el nombre de una persona a la que había visto como un oponente formidable, alguien que se suponía que debía generar miedo en los corazones de las personas. Pero actualmente, Lee Junmu era completamente indiferente hacia él. La persona con ese nombre ya no era tan importante para él. ¿Zanuya? Lamento decirlo, pero señor, entre los discípulos internos de nuestro Valle del Espíritu Negro, no hay nadie llamado Zanuya, respondió el gran experto en flujo con sinceridad. Oh, su verdadero nombre es Zanuya, pero entre ustedes tiene otro nombre. Debería ser Zan Tian, dijo Lee Junmu con indiferencia. Cuando mencionó el otro nombre de Zanuya en Black Speedy Valley, sonrió fríamente. Independientemente de si era Zanuya o Zan Tian, el nombre sonaba extremadamente dominante, pero lamentablemente la persona no era así. En realidad, Lee Junmu no sabía dónde, después de descender a una región tan formidable llena de bosque, obtuvo la confianza en sí mismo y la arrogancia para tomar un nombre aún más llamativo. Pero, una persona no podría ser más formidable solo por un nombre. Efectivamente, tan pronto como Lee Junmu mencionó a Zan Tian, la expresión del gran experto en flujo cambió de inmediato. ¿Qué? ¿Todavía no hay ninguna persona con este nombre? Lee Junmu entrecerró los ojos a la otra parte. En el momento en que lo hizo, el gran experto en flujo sintió como si una enorme presión hubiera caído sobre él. Lo obligó a retirarse unos pasos. Los otros discípulos de Black Speedy Valley se retiraron aún más lejos. Expertos de Sage Flux, ¿quién en el mundo de origen no sabía sobre el poder de los expertos en flujo de salvia? Los grandes expertos en flujo nunca se atreverían a ofender a las potencias de esta capa. Incluso si alguien solo estuviera mirando desde los alrededores, podría perecer en un momento de descuido debido a la energía que se escapa de la otra parte. Sin embargo, los discípulos patrulleros, así como los niveles superiores del Valle del Espíritu Negro, nunca habrían esperado que la persona que se había introducido en su Valle del Espíritu Negro no fuera un experto en flujo de sabios. Un gran experto en flujo recién nivelado era en realidad tan atrevido. Sin embargo, la presencia emitida por Lee Junmu, que vestía Azure Dragon Expert Armor, era realmente demasiado aterradora. Superó con creces la fuerza que poseen los grandes expertos en flujo. Sin mencionar que la forma final de su armadura experta innata era extremadamente dominante y amenazante. La gente antes que él ni siquiera había visto personalmente una verdadera armadura experta innata, y mucho menos una como la suya. Capítulo 504. Gran experto en flujo. Basura.
Lee Jun movió a través del cambio de expresión de la otra parte y preguntó con una sonrisa fría. ¿Qué? ¿No hay una persona con ese nombre también? Respondiendo a los mayores, realmente no hay una persona llamada Zan Uya en nuestro Valle del Espíritu Negro, tampoco hay alguien llamado Zan Tian. Creo que señor ha venido al lugar equivocado. Aunque su expresión parpadeó por un instante al escuchar el nombre de Zan Tian, se calmó con fuerza y refutó la afirmación de Qin Wu. Bien, muy bien, parece que Zan Uya se ha mezclado bastante bien aquí. Ni siquiera dudaste en protegerlo. Pero como no lo entregarás, no me culpes por masacrar tu Valle del Espíritu Negro. De hecho, Lee Jun-mu no esperaba que Zan Uya fuera entregado desde el principio. Dado que la otra parte había elegido ocupar este rincón con el poder de una secta de tercer nivel, ciertamente tenían cierta confianza en tener éxito allí. Si hubiera sido Lee Jun-mu de hace unos días, no habría poseído los requisitos para infiltrarse en secreto en Black Spirit Valley, y mucho menos atacarlo para capturar a la persona que quería. Si la gente de la secta lo descubriera, definitivamente habría muerto. Sin embargo, en los últimos días, Lee Jun-mu había congelado la armadura experta innata que estaba extremadamente cerca del grado de deidad y avanzó su reino a un gran experto en flujo. Quería usar este asunto de lograr que Zan Uya provocara una batalla para poder probar su fuerza. Después de todo, incluso el propio Lee Jun-mu no sabía lo formidable que era. Necesitaba una piedra de afilar para afilar su espada, y Black Spirit Valley era un candidato excepcionalmente bueno porque no tenía ninguna potencia de nivel de deidad. Tales seres no tenían sectas de tercer nivel en el mundo de origen. Mientras no aparecieran deidades, luego dada la fuerza de Lee Jun-mu, no tenía que temer a los expertos en flujo de salvia. Black Spirit Valley, ya que quieres proteger a Zan Uya, déjame ver la razón de tu confianza detrás de ocupar esta región más oriental. Toma mi golpe. Al siguiente instante, Lee Jun-mu se convirtió en un fantasma azul. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó varios cientos de metros. Después de aparecer frente al gran experto en fundente, le dio un fuerte golpe. En su ataque, Lee Jun-mu no usó el poder mortal del dragón azul de la armadura del experto del dragón azure, solo la fuerza del gran experto en flujo con su fuerza de energía de flujo de 3500 unidades. Explosión. Cuando Lee Jun-mu entró en erupción a una velocidad extremadamente rápida y le dio un poderoso golpe al gran experto en flujo, el hombre fue arrojado a la montaña del Valle del Espíritu Negro, con su cuerpo muy dañado. Fue solo un golpe, pero fue suficiente para impresionar a un gran experto en flujo. El hombre incluso quedó profundamente atrincherado en la montaña. Este era el poder de la armadura experta innata que estaba infinitamente cerca del grado de deidad. Desde el principio, la fuerza de energía de flujo de Lee Jun-mu había superado con creces la de los expertos en flujo de gran círculo ordinario, alcanzando un valor aterrador de 900 unidades. Después de que la amplificación proporcionada por la armadura experta innata se contó junto con su cultivo que había avanzado al siguiente reino, pudo fácilmente suprimir a otros grandes expertos en flujo. Ya sea por la calidad de la gran energía de flujo o la fuerza de su ataque, nadie podría igualarlo. Además, porque había asimilado las alas del viento o porque era la propiedad especial de su armadura experta innata, pero Lee Jun-mu ahora podía romper la convención normal del mundo de origen. Esto significaba que incluso con un experto en cultivo de gran flujo, podía volar incluso bajo el efecto de la formidable gravedad de Origin World. Por lo tanto, el golpe que lanzó en ese momento no solo contenía una gran energía de flujo, sino también la energía cinética acumulada al precipitarse hacia abajo desde una gran altitud. Con un golpe, el gran experto en flujo que ya había ingresado al tercer rango fue derrotado instantáneamente. Débil, demasiado débil. ¿Es esta la fuerza de un gran experto en flujo de tercer rango? Ni siquiera puedo recibir un golpe. Lee Jun-mu no había esperado que un gran experto en flujo que había ingresado en el tercer rango fuera tan débil después de que su fuerza hubiera aumentado sustancialmente. No vayas muy lejos. Las palabras de Lee Jun-mu habían enfurecido por completo al gran experto en flujo que se había atrincherado en la grieta de la montaña, y una explosión resonó desde allí. El hombre ya había saltado de la grieta. Tú, así que no eras un experto en flujo de salvia. Pero debo admitir que eres el gran experto en flujo más poderoso que yo, An King-gyun, he visto en mi vida. Deberías estar orgulloso de ti mismo por lograr esto, pero no deberías haberte metido en mi Valle del Espíritu Negro. Mientras el hombre que se hacía llamar An King-gyun hablaba mientras rechinaba los dientes, su presencia se hinchó y gritó en voz alta. Todos los seniors y juniors, ¿qué sigues escondiendo y esperando? Deberíamos actuar juntos para atrapar a este ladrón.
Después de las palabras de An King-yun, algunas presencias poderosas llegaron instantáneamente desde las profundidades del Valle del Espíritu Negro. Algunos estaban más lejos mientras que otros más cerca. Antes de que la gente llegara, uno de ellos ya habló. Era la voz de una mujer melodiosa. Jiji, hermano menor An, ¿no te considerabas incomparable en el mismo nivel? Sin embargo, te forzaron a comer tus palabras. Una raya de luz plateada brilló, y antes de que sus palabras estuvieran terminadas, parpadeó y corrió hacia Lee Junmu con un silbido. Explosión. La luz plateada fue extremadamente rápida, hasta el punto de que la mayoría de los discípulos de Black Valley y Spirit ni siquiera podían verla. El ataque golpeó fuertemente a Lee Junmu, enviándolo al suelo. HMPH, este gran experto en flujo volador, ¿debajo de qué tipo de piel de tigre se esconde? Come mi ataque de pez de 7 dioses del arco iris, Lin Kai-jin. Todos ustedes, tortúrenlo hasta que ruegue. Se podían ver 4 grandes expertos en flujo procedentes de lejos. Había 3 hombres y una mujer. Su grupo parecía ser el núcleo de los discípulos de Black Spirit Valley que habían respondido lo antes posible. Sin embargo, cuando vieron a Lee Junmu que se había estrellado contra el suelo antes de levantarse y quitar el polvo como si nada hubiera pasado, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Hablabas de un pez payaso? Lee Junmu salió lentamente de la nube de polvo mientras sostenía a los 7 peces arcoíris aún vivos y luchaba en la boca ensangrentada del dragón serpiente azul en su brazo. Al siguiente instante, una sonrisa cruel apareció en la cara de Lee Junmu, y la energía del flujo que se movía a través del brazo de la serpiente azul aumentó en gran medida. Al instante, el extremadamente hermoso pez arcoíris se derritió por la magnífica energía de gran flujo frente a las 5 personas. Independientemente de cuánto lucharon los 7 peces arcoíris, no pudo resistir en lo más mínimo, ni pudo escapar de los dientes ensangrentados de la cabeza del dragón azul. Capítulo 505. Aplastando el Valle del Espíritu Negro. Silencio. En ese instante, independientemente de si era An King-yun, quien se jactaba anteriormente, Lin Kuei-jin, los otros 3 grandes expertos en flujo de Black Spirit Valley, o incluso los otros discípulos que se habían escondido lejos por miedo a causarles calamidades, todos de su sangre corrió fría. Lee Junmu no había evadido ni esquivado, pero se comió el ataque de los 7 peces arcoíris de Lin Kuei-jin directamente. Luego usó una sola mano para aplastarlo con su energía tiránica de gran flujo. La acción había parecido extremadamente dominante y había proyectado una profunda sombra sobre los corazones de los espectadores, haciéndolos sentir impotentes. Debe saberse que Lin Kuei-jin había obtenido los 7 peces arcoíris hace 2 años de la región del mar profundo después de sufrir dificultades increíbles. El pez era una bestia viciosa que poseía una línea de sangre antigua especial. En los últimos 2 años, Lin Kuei-jin había gastado innumerables tesoros celestiales y su esencia de sangre en ello. Su fuerza había subido casi al nivel de una verdadera bestia enorme. Sin embargo, los 7 peces arcoíris que poseían una línea de sangre antigua aún no podían presentar resistencia y fueron aplastados por Lee Junmu. Oh, entonces este es el ataque de un gran experto en flujo de 4º rango. No parece tan poderoso. De acuerdo, ya que terminaste de hacer bromas, entonces déjame enviarte a todos al infierno. Después de 2 pruebas, Lee Junmu había obtenido una comprensión de su propia fuerza. Aunque An King-yun era solo un gran experto en flujo de 3er rango, todavía tenía un poco de capital para aumentar su confianza. La gran armadura experta de flujo que había congelado era en realidad el 3er tipo, la armadura del tesoro. Dada la formidable amplificación de energía de flujo proporcionada por él, así como su defensa, quedó ileso e incluso pudo ponerse de pie por sí solo después de ser golpeado por el primer ataque de Lee Junmu. Pero una vez que Lee Junmu entendiera la fuerza de las personas a su alrededor, la siguiente escena sería completamente diferente. Cómeme la patada, dios del viento. La velocidad de Lee Junmu aumentó en ese momento. Una grieta que se extendió por 100 metros se abrió en el suelo desde el lugar donde había pisoteado. Su movimiento fue mucho más rápido en comparación con antes, e instantáneamente apareció frente a An King-yun. Lanzó una fuerte patada y desató la 36ª forma de Wingot Kick, arrastrándolo. No apiló los 35 formularios antes porque simplemente no había necesidad. El poder del ataque final fue más que suficiente. El movimiento final de Wingot Tornado Kick también fue la forma más poderosa que fue la mejor para dar golpes fatales. Al usarlo, Lee Junmu utilizó 3000 unidades de gran flujo de energía, el poder de 100 bueyes, así como la aterradora fuerza de impacto de su velocidad.
Por eso, cuando Lee Junmu atacó de nuevo, An Qingyun se sintió ahogado por la represión causada por la patada. Ni siquiera se podía hablar de contraatacar. ¡Bum! ¡Pen! La patada de Lee Junmu parecía haber aterrizado en un árbol con forma humana. El enorme poder y la fuerza de impacto, así como la aterradora energía de gran flujo causaron que la figura de An Qingyun explotara en el acto. ¡Qué formidable armadura de tesoro! Frente a la patada de Lee Junmu, solo era un globo. An Qingyun estaba muerto. ¡Ah! Desde la distancia, se escucharon oleadas de chillidos llenos de pánico. Aunque la fuerza de An Qingyun no era muy alta y solo era un gran experto en flujo de tercer rango, había podido congelar una armadura de tesoro. A partir de esto, quedó claro que recibió cuidados de Black Spirit Valley. Cuando explotó en pedazos debido a la patada de Lee Junmu frente a todos, pedazos de su armadura de tesoro y carne se dispersaron por todo el suelo. ¿Cómo podría ser esto? Solo utilizó una gran energía de flujo, pero fue demasiado aterrador. Lin Kuei-jin, quien era el más cercano, miró sin vida la carne de su hermano menor Han salpicado en el suelo. Su rostro ya se había vuelto incoloro por el miedo. ¡Qué grandeza de un gran experto en flujo! Nada de eso existía en ella en ese momento. Fue porque la persona que se había introducido en su Valle del Espíritu Negro era demasiado formidable, demasiado formidable. Claramente usó solo una gran energía de flujo, pero había aplastado a los 7 peces arcoíris con una sola mano y había volado a An Qingyun en pedazos con una patada. Grandes expertos en flujo eran pollos frente a él, que era un tigre en la caza. En el momento en que se lanzó, una vida se perdió. Corre rápido, hermana menor. Lo detendremos. ¿Por qué estás parado allí como un tonto? Correr. Uno de los 3 discípulos centrales restantes de Black Spirit Valley gritó, es demasiado tarde para pensar en correr. Una vez que Lee Junmu había decidido matar, ¿cómo podía mostrar el más mínimo indicio de piedad? Como tuvo que capturar a Zhang Huya y rescatar a Lee Qinggong, se preordó que entraría en conflicto con Black Spirit Valley. Desde el momento en que llegó a su territorio, todo el mundo era un enemigo por el que no podía mostrar ningún tipo de amabilidad o lástima. Explosión. La figura de Lee Junmu parpadeó nuevamente, y se transformó en un fantasma azul que se apresuró a atacar a los 3 discípulos centrales restantes del Valle del Espíritu Negro. Ya no contuvo nada de su fuerza, desatando toda su energía Fux de 3500 unidades, así como la fuerza física de 150 bueyes. Boom, 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 los grandes expertos en flujo no pudieron detenerlo ni por un momento. Después de que se cruzaron en el camino de Lee Junmu, que era como un demonio en ese momento, solo pudieron renunciar a sus vidas para proteger la vida de la hermana menor Lin Kai-jin. Se vieron obligados a perecer en la tristeza. Sus expresiones después de la muerte estaban llenas de profundo remordimiento. Fue porque en el último momento, se dieron cuenta de que el enemigo frente a ellos no era un humano sino un demonio. Era alguien que poseía el cultivo de un gran experto en flujo, pero cuya fuerza estaba mucho más cerca de la de los expertos en flujo de Salvia. El trío solo había congelado la opulenta armadura experta, que era solo la segunda en el ranking, por lo que estaban indefensos frente a Lee Junmu, quien ya había liberado su intención de matar. ¿Tú, todavía crees que puedes correr? De repente, Lin Kai-jin, que todavía estaba absorto en los pensamientos de volver corriendo al Valle del Espíritu Negro, escuchó una voz delante de ella. Lentamente levantó la cabeza mientras temblaba y miró al misterioso joven que había destrozado a An Qingyun con una patada. El cuerpo del diablo estaba cubierto por una armadura escamada que emitía llamas verdes. Tú, no tendrás una buena muerte. Si mi abuelo sale de la reclusión, sin duda te matará sin piedad. Oh, antes de eso, primero debo deshacerme de su preciada nieta. Un toque de frialdad pasó por la cara de Lee Junmu, y lentamente extendió sus manos, atrapando fácilmente el hermoso cuello de Lin Kai-jin. Cacha. Los ojos de la joven que tenía una voz melodiosa y una figura florida quedaron sin vida. Débil, demasiado débil. Claramente, Kai-jin era descendiente de alguien importante en Black Spirit Valley. Era una gran experta en flujo que tenía muchos tesoros, pero su corazón estaba muy débil. Cuando vio a Lee Junmu matar a An Qingyun, su espíritu se rompió. Con facilidad, Lee Junmu torció el cuello, y el único resultado fue que su preciosa vida llegó a su fin. Después de resolver fácilmente la resistencia de los 5 grandes expertos en flujo, Lee Junmu no prestó atención a los tesoros de los discípulos del Valle del Espíritu Negro que huían en desorden. No le importaba a nadie debajo del gran reino experto en flujo. Incluso si estuviera rodeado de ellos, no representarían una amenaza para él.
Lee Junmu lentamente cerró los ojos y se concentró en sus 5 sentidos. Al siguiente instante, su expresión cambió ligeramente. Efectivamente, después de ingresar personalmente en Black Spirit Valley, ya podía sentir una conexión débil con Lee King-gon. Black Spirit Valley pudo haber bloqueado sus sentidos a miles de kilómetros de distancia, pero ahora que estaba tan cerca, la conexión entre ellos era como una lámpara que parpadea en la oscuridad de la noche. Lee Junmu renunció temporalmente a Zanuya y miró en dirección a las profundidades del Valle del Espíritu Negro. Inmediatamente corrió hacia allí mientras pasaba discípulos afectados por el pánico a lo largo del camino. Estaban esquivando a los lados para evitarlo a toda costa. Poder absoluto, este era el poder absoluto que poseía la gente parada en la cima de la pirámide. Y en esta región, Lee Junmu era ahora quien lo poseía. En cuanto a los numerosos discípulos, solo eran nubes fugaces. Capítulo 506. Los 3 espíritus de la armadura experta del dragón azul. En ese instante, Black Spirit Valley era como una mujer completamente indefensa sin ropa delante de Lee Junmu, cuya fuerza había aumentado enormemente. Podía moverse casualmente por su territorio sin ningún problema. La dignidad de Black Spirit Valley no puede ser pisoteada. Entre los tesoros de los discípulos que huían por su vida, también había algunos jóvenes valientes y de sangre caliente. Rugieron y, como las polillas atraídas por una llama, se apresuraron a atacar a Lee Junmu, que se entrometía en su Valle del Espíritu Negro. Sin embargo, estas personas que ni siquiera poseían la fuerza de los grandes expertos en flujo, ¿cómo podrían tratar con Lee Junmu? Cuando los miró, los consideró incluso inferiores a las hormigas. Cuando Lee Junmu estaba aburrido, a veces bajaba la cabeza para mirar a los insectos en el suelo para pasar el tiempo, pero ignoraba por completo los ataques de los jóvenes de sangre caliente. Siguió caminando a una velocidad que no era ni rápida ni lenta en la dirección en la que había sentido a Lee King-gon. En cuanto a las personas a su alrededor, en el momento en que llegaran a un radio de 3 metros sobre Lee Junmu, serían quemados por la llama azul de su armadura y colapso de Azure Dragon Expert. Sus cadáveres estaban intactos, pero sus almas habían sido quemadas completamente por la llama azul. No quedaron rastros de ellos en este mundo. Era el dominio de todas las armaduras expertas innatas legendarias, y la armadura de expertos del dragón Azure congelada por Lee Junmu era incluso mejor que la mayoría. Aquellos bajo el reino experto de Great Flux ni siquiera deberían pensar en atacarlo sin ninguna protección para su alma. Ni siquiera poseían las calificaciones para acercarse a Lee Junmu. Sistema, ¿aproximadamente en qué etapa ha llegado mi fuerza? Mientras se movía en la dirección en la que sentía a Lee King-gon, Lee Junmu hizo una pregunta para el sistema. Hace unos momentos, durante la batalla, aunque había derrotado a 5 discípulos centrales de Black Spirit Valley, aún no conocía los límites exactos de su fuerza. Solo podía esperar que el sistema hubiera analizado y decidido una calificación para su fuerza de combate. Originalmente, había querido aprovechar la oportunidad para atraer a los expertos en flujo de salvia de Black Spirit Valley y tener una batalla con ellos con toda su fuerza. Incluso si resultaba que él no era un oponente para ellos, al confiar en la fuerza tiránica de la armadura experta innata y en la defensa absoluta, tenía la confianza de entrar y salir cuando quisiera. Sin embargo, había pasado más de 1 hora desde que había entrado en Black Spirit Valley. Algo extraño estaba sucediendo. Era bastante extraño que ni siquiera un experto en flujo de salvia estuviera presente en la secta principal de Black Spirit Valley. Además, incluso la cantidad de grandes expertos en flujo fue excepcionalmente baja. Según las convenciones regulares de una secta de tercer nivel, una secta tenía que cumplir 3 condiciones para ser considerada como una de ellas. El primero fue que los fundadores tenían que consistir en 3 o más expertos en flujo de salvia, así como al menos 20 grandes expertos en flujo para actuar como la columna vertebral de la secta. Esta era una condición necesaria que debía cumplirse. En segundo lugar, tenían que ocupar una región no discutible que debería ser de al menos 1 millón de kilómetros cuadrados. Tercero, tenían que poseer un método de cultivo único para su secta que pudiera considerarse como su herencia. Dadas las 3 condiciones básicas que debían cumplirse para ser consideradas como sectas de tercer nivel, la situación de Black Spirit Valley era bastante extraña. Hasta el momento, no había visto a un solo experto en flujo de salvia venir a enfrentarlo. Pero Lee Junmu no le prestó demasiada atención. Su principal prioridad en ese momento era el rescate de Lee King-gon, el seguidor más prometedor bajo su mando.
Sobre la base de la batalla entre el anfitrión y los 5 grandes expertos en flujo, la fuerza del anfitrión es más o menos equivalente a la de un experto en flujo de 9º rango, el sistema respondió después de permanecer en silencio durante un buen rato. Durante ese tiempo, había realizado algunos cálculos complicados para encontrar el nivel exacto de la fuerza de combate de Lee Yun-mu. De verdad. Una vez que Lee Yun-mu lo escuchó, comenzó a palpitar. Aunque había estado algo preparado mentalmente, todavía estaba extremadamente asombrado cuando escuchó la evaluación del sistema de su fuerza. La fuerza de los grandes expertos en flujo se dividió en 10 filas. Con el aumento en cada rango, el aumento en su gran flujo de energía fue de aproximadamente 300 unidades. Cuando un gran experto en flujo subió al 10º rango, el aumento en su energía de flujo fue aproximadamente igual a 3000 unidades. Pero debido a que la energía de flujo de Lee Yun-mu era mucho mayor que la de los cultivadores del mismo nivel, además de la enorme amplificación de su energía de flujo debido a la armadura experta innata, su fuerza alcanzó los 3500. Después de una serie de cálculos, basados únicamente en la comparación de la gran energía de flujo, se lo consideró equivalente a un experto en flujo de 9º rango. Sin embargo, Lee Yun-mu sabía que la razón por la cual los grandes expertos en flujo eran conocidos como grandes expertos en flujo no era en realidad porque poseían una gran energía de flujo. En cambio, fue por su fuerza física. En realidad, la fuerza física de Lee Yun-mu era de solo 150 bueyes, lo cual estaba bastante lejos de la fuerza física de un verdadero experto en gran flujo de 9º rango. Debido a eso, según su propia evaluación, su fuerza actual era equivalente a un gran experto en flujo de 7º rango y no de 9º rango superior. Anfitrión, tu método de cálculo es erróneo. Te has olvidado de la habilidad de vuelo de alta velocidad de Azure Dragon Expert Armor. Con su velocidad extremadamente alta, su poder realmente supera el de un experto en flujo de 10º rango. El sistema entendió claramente lo que Lee Yun-mu estaba pensando y proporcionó más explicaciones. Una vez que Lee Yun-mu lo escuchó, su corazón se detuvo. Así es. De hecho, había olvidado este hecho. Los grandes expertos en flujo de Origin World no podían volar debido a la aterradora gravedad. Esta fue también la razón por la que, al principio, An King-yun había pensado que era un experto en flujo de salvia. Pero cuando intercambiaron golpes, descubrió instantáneamente que la energía utilizada por Lee Yun-mu era en realidad la energía utilizada por grandes expertos en flujo. Entonces, ¿qué tan atrás estoy, en comparación con un experto en flujo de salvia? Lee Yun-mu preguntó entonces. Se ha notado el error. Según la evaluación realizada por el sistema con respecto a la fuerza de combate del anfitrión, si también cuenta las propiedades especiales y la defensa de la armadura experta, así como la fuerza de las sombras, luego, según los cálculos del sistema, tiene las calificaciones para luchar contra un flujo de salvia genuino experto. ¿Tan formidable? Sin embargo, eso suena imposible. Lee Yun-mu estaba completamente asombrado por las palabras del sistema. Es verdad. Si también cuenta los espíritus de la matanza y la protección, así como el espíritu sagrado del dragón azul, definitivamente podría luchar contra un experto en flujo de salvia. Capítulo 507. Mundo demoníaco espíritu negro. Entonces debería ser, Lee Yun-mu lo pensó y se dio cuenta de que el sistema no había reunido ningún dato sobre la fuerza de los expertos en flujo de salvia. Por eso, su revisión fue solo una conjunción y no una certeza. Pero como el sistema había hecho esta evaluación, la confianza en sí mismo de Lee Yun-mu aumentó. Los espíritus de protección y matanza, así como el espíritu sagrado del dragón azul eran las 3 propiedades especiales que se habían manifestado en Azure Dragon Expert Armor. Si hubiera congelado una armadura de tesoro, entonces solo uno de ellos habría aparecido, seguro. Pero desde el momento en que se congeló, la armadura experta de Lee Yun-mu había mostrado 3 propiedades innatas. Según el sistema y su propia suposición, el espíritu sagrado del dragón azul que era el núcleo había aparecido en realidad de las 3 partes del traje de deidad del dragón azul. Según las especulaciones del sistema, después de que se añadieron los 50 millones de puntos de habilidad con la escala de la diosa serpiente, hizo que apareciera el espíritu del dragón serpiente azul. Su habilidad era la misma que su nombre, principalmente protección de Lee Yun-mu. Antes, ni siquiera había necesitado moverse para atrapar los 7 peces arcoíris de Lim Kai-jin. En ese momento, en realidad había usado el espíritu de protección que residía en su brazo izquierdo para defenderse del ataque de una naturaleza extremadamente penetrante.
El movimiento fatal de los 7 peces arcoíris del oponente ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la defensa personal de Azure Dragon Expert Armor Lee Junmu antes de que el espíritu de protección lo detuviera. La habilidad principal de este dragón serpiente en su mano izquierda era defender al maestro. También podría volverse más formidable con las batallas, es decir, si Lee Junmu siempre estuviera en combate. A menos que el enemigo rompa completamente el escudo del espíritu de protección, absorberá automáticamente una parte de la energía del ataque y la transformará en la suya, fortaleciendo así el escudo. Simplemente hablando, cuanto más atacaba el espíritu de protección, más poderoso se volvería su escudo. A medida que continuaba absorbiendo el poder de los ataques enemigos, más aumentaría su fuerza. Podría subir a un grado extremadamente aterrador. Esta era una habilidad formidable de espíritu de protección que se había formado a partir de 50 millones de puntos de habilidad como base y la adición de la escala de la diosa serpiente. También estaba la mano derecha de Lee Junmu, que tenía el espíritu de la matanza. Poseía la capacidad de hacerse más fuerte con la batalla también. Se formó principalmente a partir de los 50 millones de puntos de experiencia agregados con la escala de Snake Goddess. Cuantas más vidas se quitaran y se mataran las formas de vida más formidables, más poderoso se convertiría en el efecto del espíritu de la matanza. Aunque los discípulos centrales de cuarto y quinto rango de Black Spirit que había enfrentado recientemente eran grandes expertos en flujo, todavía no eran lo suficientemente poderosos como para hacer que Lee Junmu usara su espíritu de matanza. En cuanto al espíritu santo del dragón azul, era aún más importante. Lo más probable es que la razón por la cual el sistema tenía la seguridad de que Lee Junmu podía luchar contra un experto en flujo de salvia era por eso. Mientras poseyera el espíritu sagrado del dragón azul, Lee Junmu tendría una fuente de energía que podría producir una energía que estaba muy cerca del nivel de la deidad. Aunque la cantidad de poder mortal del dragón azul que podía extraer de él no era enorme, era suficiente para resistir el poder aterrador de los expertos en flujo de salvia. Además de esto, la armadura de experto del dragón azul de Lee Junmu también poseía otra habilidad innata que aún no se había formado por completo. Era el poder especial de la semilla de ancestro mundial. Después de dejar caer las 5 gotas de jugo de hoja sobre la semilla, había germinado, pero era solo un brote y aún no había crecido hasta convertirse en un retoño. Debido a eso, la armadura experta de Lee Junmu solo poseía 3 habilidades especiales, a saber, espíritu de protección, espíritu de matanza y espíritu santo de dragón azul. En cuanto a los otros tesoros utilizados en el refinado, como las alas de los vientos y la armadura del rey fantasma negro, claramente no cruzaron el umbral requerido. Debido a eso, no manifestaron ninguna propiedad especial, pero aún así, después de que las alas del viento se asimilaron en una armadura experta innata, Lee Junmu había obtenido la capacidad de volar con el cultivo de un gran experto en flujo. En cuanto a cualquier habilidad manifestada por la asimilación de la armadura del rey fantasma negro, Lee Junmu aún no había visto una. Sin embargo, aquí había una alta probabilidad de que se activara en circunstancias especiales. Todas las propiedades mencionadas anteriormente eran los aspectos más terroríficos de la armadura experta innata congelada por Lee Junmu, que había aumentado enormemente su fuerza. Si su propia defensa también se contara en la mezcla con ella, entonces ni él ni el sistema serían capaces de adivinar su fuerza de combate real. Debido a eso, solo se pudo determinar después de enfrentarse a un experto en flujo de salvia. Aunque el objetivo principal de Lee Junmu era rescatar a Lee Kinggong, también quería usar la secta de tercer nivel Black Spirit Valley para ver el alcance de su fuerza de combate después del gran aumento. Pero desafortunadamente, había contado sus pollos antes de que nacieran y ahora no tenía nada. Black Spirit Valley era extremadamente extraño. Todo el escalón superior, así como todos los discípulos centrales habían desaparecido sin dejar rastro. A pesar de que se había entrometido en el territorio de la secta, no se habían tomado medidas contra él. Oh, aquí está, la estela de Black Spirit World. Entonces este es el caso. Han estado sosteniendo a Lee Kinggong debajo de esta estela, así que no es de extrañar que no pudiera sentirla a 1000 kilómetros de distancia. Después de que Lee Junmu terminó su monólogo, entró en el mundo del espíritu negro. Después de que las 5 gotas del jugo de ancestro mundial se mezclaran con su armadura de experto del dragón azure, el llamado mundo del espíritu negro, que era solo otro espacio dimensional, no podía ocultarse de sus ojos y otros sentidos. Una vez que entró en el mundo del espíritu negro, su entorno cambió de inmediato. El cielo ya no era azul y brillante, sino que se había vuelto completamente oscuro y sombrío.
En el Black Spirit World, la lluvia seguía cayendo sin cesar, pero también era negra. Tal como su nombre lo indicaba, el lugar estaba oscuro y sombrío. Esa intensa energía demoníaca, las cejas de Lee Junmu se arrugaron ligeramente, porque la lluvia negra estaba llena de energía demoníaca. Era extraño, extremadamente extraño. La secta había proporcionado refugio a Zanuuya y no lo entregó fácilmente. También ocuparon el territorio de una secta de tercer nivel en ese lugar, por lo que definitivamente no era una secta ordinaria de tercer nivel. En ese instante, Lee Junmu lo confirmó. ¿Entonces? ¿Te hicieron algo? Lee Junmu dio otros pasos hacia adelante para lograr su primer objetivo al entrometerse en el Valle del Espíritu Negro. Rescatar a Lee Kingon. La mujer secuestrada estaba atada a la piedra límite del Espíritu Negro. Estaban usando su poder para suprimir la conexión entre maestro y seguidor. Pero, era completamente inútil para entonces. Lee Junmu usó su mano como una espada y lanzó una ola de gran flujo de energía en forma de espada. Se dirigió en dirección a la piedra límite, quitando las ataduras de Lee Kingon que había estado atado a ella. Capítulo 508. Origen de la suciedad demoníaca. ¿Estás bien? No te han hecho nada, ¿verdad? Lee Junmu caminó hacia adelante y cortó las restricciones sin forma que ataban a Lee Kingon a la piedra límite, lo que le permitió recuperar su libertad. Estoy bien. Tenían otros asuntos que atender y no tenían tiempo libre para tratar conmigo. Una pizca de amargura apareció en su rostro frío y elegante. Ella movió ligeramente sus músculos mientras hablaba. Los dos no eran personas sentimentales. Lee Kingon no preguntó mucho sobre dónde había desaparecido en el pasado o cómo había ingresado al mundo del espíritu negro. Y Lee Junmu tampoco culpó a Lee Kingon por haber sobreestimado sus habilidades. Había algunos asuntos en el mundo que, incluso si las personas supieran que no podían tratar, solo podían endurecer su determinación e intentarlo de todos modos. Claramente, Lee Kingon era este tipo de persona. La serpiente del inframundo había proporcionado algunos de los detalles sobre la situación de Zanuuya hace mucho tiempo. E independientemente de si era Lee Kingon o el propio Lee Junmu, ambos podían adivinar que era muy probable que Zanuuya pudiera abrir un pasaje a la Tierra en el futuro cercano. Debido a eso, después de que Lee Junmu desapareció en Origin God World y perdió todo contacto con ellos, Lee Kingon se levantó para asumir la responsabilidad de ocuparse del asunto de Zanuuya. Lee Junmu le proporcionó un poco de energía eléctrica y agua mientras preguntaba ansiosamente. ¿Cuál es su progreso? Cuando me infiltré en ellos hace más de 10 días, habían progresado a una etapa crucial. En cuanto a si ya han tenido éxito o no, no puedo decirlo. Todos ellos están actualmente en las profundidades del Black Spirit World. En estos días, los sonidos de la actividad proveniente de allí se han vuelto mucho más silenciosos. Lee Kingon rápidamente narró todo lo que sabía. Entonces vamos, sígueme. Una vez que Lee Junmu escuchó sus palabras, su sangre se enfrió. Miró hacia las profundidades del Black Spirit World y se apresuró hacia allí con pasos rápidos, sin atreverse a retrasarse. Maestro, y Lee Kingon lo siguió ciegamente, pero ella todavía lo llamó con cierta vacilación. ¿Qué? La fuerza de este Black Spirit Valley es más formidable en comparación con lo que puedas pensar. Tienen al menos 5 viejos monstruos aquí. Lee Kingon atrajo la atención de Lee Junmu a un hecho importante. Una vez que lo escuchó, sus pasos vacilaron. Al instante entendió por qué Black Spirit Valley no había mostrado ninguna fuerza en el exterior, por qué la cantidad de grandes expertos en flujo exterior era tan baja. Fue todo para que pudieran proceder con el asunto en cuestión con gran velocidad. Zanuuya realmente fue valiente. Para abrir el pasaje a la Tierra de antemano, no dudó en revelar el secreto de su origen a esta secta. Tal comportamiento era equivalente a mostrar a un lobo en la casa de uno. No era de extrañar entonces que hubiera obtenido una posición tan importante en Black Spirit Valley y que hubiera descubierto una manera de abrir un pasaje para regresar a la Tierra tan rápido. Todo era porque estaba usando el poder de otra persona. En este instante, Lee Junmu estaba extremadamente furioso. Esas personas que traicionaron a todo su mundo para lograr sus objetivos sin preocuparse por las consecuencias necesitaban ser exterminadas de inmediato. Los 5 monstruos que Lee Kingon había mencionado eran, sin duda, 5 expertos en flujo de salvia de Black Spirit Valley. Este tipo de poder se consideraría aterrador entre los poderes de tercer nivel. Además, parecía que el demoníaco Black Spirit World era aún más complicado de lo que pensaba. Era difícil adivinar cuántas vidas controlaba el poder del tercer nivel que ocupaba un rincón del mundo de origen para llenar este mundo demoníaco del espíritu negro.
Lee Junmu no sabía si podría defenderse contra 5 expertos en flujo de salvia con su fuerza actual, pero no tenía otra opción. Sin embargo, después de ingresar al Black Spirit World, una nueva habilidad se había despertado, lo que le tranquilizó. Era la habilidad de la armadura del Rey Fantasma Negro lo que había asimilado en su armadura experta innata. Después de entrar en el plano demoníaco, se había activado. Tal habilidad realmente tranquilizó su corazón. Después de pensarlo por un momento, Lee Junmu no dudó más. Cogió a Lee Kinggong en sus brazos y desató toda su gran fuerza de flujo de energía de 3500 unidades. Al instante siguiente, su figura se convirtió en una flecha afilada que atravesó la lluvia demoníaca. ¿Tan rápido, maestro, tu fuerza? Lee Kinggong, que era el más cercano a Lee Junmu, fue la persona que experimentó el gran aumento en la fuerza de Lee Junmu más claramente. Cuando desencadenó su gran flujo de energía, la energía en las plantas de sus pies era como cohetes que lo impulsaban hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida, lo que dejó a Lee Kinggong asombrado. Oh, me he cultivado hasta el gran círculo, respondió Lee Junmu con calma mientras cargaba a Lee Kinggong a una velocidad excepcionalmente rápida. ¿Qué? ¿Cultivaste el cofre final, el abdomen y los puntos estelares navales también? Solo después de recibir una respuesta positiva de Lee Junmu, comenzó a creerlo. Incluso si ella fuera una mujer extremadamente orgullosa y poderosa que nunca hubiera reconocido a Lee antes, un indicio de aceptación se arraigó en su mente después de presenciar los milagros creados por Lee Junmu. Se había convertido con éxito en una importante discípula de la montaña del Duende Verde y, sin embargo, apenas había obtenido el método de cultivo de la punta del cofre. Sin embargo, Lee Junmu, que había desaparecido durante los últimos 3 meses, ya había cultivado los 3 puntos finales y había avanzado su cultivo. Lee Kinggong ni siquiera podía imaginar cómo había logrado tanta velocidad y eficiencia. Entonces, maestro, ¿qué nivel de armadura experta has congelado? Aunque era la primera vez que un indicio de reconocimiento entró en su mente, todavía no estaba dispuesta a rendirse. ¿Armadura del tesoro? Originalmente, Lee Kinggong quería adivinar que se trataba de una opulenta armadura experta, pero cuando notó el dominio de la armadura experta de la llama Azure de Lee Junmu cubierta con escamas de dragón, no pudo evitar elevar su evaluación en un nivel. Incorrecto. Si hubiera sido una armadura experta congelada por el tesoro, probablemente no habría poseído las calificaciones para llegar hoy al Valle del Espíritu Negro, dijo Lee Junmu con una leve sonrisa burlancia. No estaba siendo excesivamente humilde. En verdad, si ese loco Yuan Biao no le hubiera dado la semilla del ancestro mundial antes de abandonar el mundo del dios de origen, entonces definitivamente habría seguido el plan original y congelado obedientemente una armadura de tesoro. Sin embargo, si hubiera congelado la armadura del tesoro, y dada la amplificación de energía de flujo de 50% a 100%, su fuerza de energía de flujo no habría alcanzado lo que podría usar en ese momento. Con esa fuerza, incluso derrotar a An Qingyun que había congelado una armadura de tesoro habría sido una tarea difícil, y mucho menos tratar con Lin Kaijin y los otros 4 grandes expertos en flujo que se habían unido para enfrentarlo. No habría habido forma de matar en la región prohibida de Black Spirit Valley, el Black Spirit World, tampoco. ¿Es la legendaria armadura experta innata? Lee Kinggong contuvo el aliento frío. Así es una armadura experta innata. Esta es la razón más importante detrás de su rescate hoy, dijo Lee Junmu sin pensar mucho en ello. La fuerza no representaba todo, y tampoco resolvía todos los problemas. Pero podría disminuir la cantidad de inconvenientes que uno enfrenta. También podría asegurarse de que las personas no se atreverían a encontrar problemas con la persona. Así funcionaba el mundo de origen. Rápido, la región central del Black Spirit World está por delante de nosotros. Cuando vine aquí antes, fui descubierto y capturado por ellos. A pesar de que Lee Kinggong estaba atónita ante la noticia de que su maestro congelaba la legendaria armadura experta innata, todavía estaba prestando atención a su entorno. Capítulo 509. Están en mi casa. De repente, un fuerte gemido resonó desde muy lejos, lo que causó que el cuerpo de Lee Kinggong comenzara a temblar. Instantáneamente recordó una escena de hace medio mes e inmediatamente se olvidó del problema de que la armadura experta innata era real o falsa. Su tez cambió, y estaba a punto de advertir a Lee Junmu. Pero fue demasiado tarde. Lee Junmu entrecerró los ojos y detuvo sus movimientos de inmediato. Frente a él, la energía demoníaca se hizo aún más rica, a solo un paso de materializarse. La mayor parte se concentró en el bosque frente a él.
A lo lejos, algunas sombras negras aparecieron gradualmente en el bosque lleno de energía demoníaca. 1, 2, 3, 10, 100, varios cientos, varios miles e incluso más. De repente, Li Yunmu y Li Qinggong fueron asediados por innumerables enemigos. Sus números eran realmente imposibles de contar. Esta región es la fuente de la energía demoníaca, pero cuando me infiltré, solo aparecieron varias decenas de esas figuras demoníacas. ¿Cómo puede haber tantas de repente? Li Qinggong gritó involuntariamente. Ella no pudo controlar sus temblores. Después de todo lo dicho y hecho, ella todavía era una mujer. Independientemente de cuán formidable era su fuerza o cuán firme era su fuerza de voluntad, cuando se enfrentó a las extrañas criaturas demoníacas, todavía sentía un odio extremo hacia ellas y el deseo de resistir. Todo se debió a sus instintos básicos. Cuando había sido capturada viva por esas 20 y media criaturas demoníacas antes. Habían querido quitarle la ropa y ocuparla, ensuciando completamente su cuerpo y espíritu. Si no fuera por un anciano de Black Spirit Valley que había llegado en ese momento y en voz alta le ordenó que la ataran a la estela para que su destino pudiera decidirse más tarde, ni siquiera se atrevió a imaginar lo que le habría pasado. Aunque el asunto había sucedido hace medio año, ella no mencionó una sola palabra delante de Li Yunmu. Sin embargo, cuando los volvió a ver, todavía sintió un escalofrío recorriendo su columna. Muy simple, porque ya saben que he cargado en su territorio. La atención de Li Yunmu se centró por completo en las criaturas demoníacas del mundo de los espíritus negros, en la medida en que no notó la reacción de Li Qinggong. Parece que esta vez han despachado a todas las criaturas demoníacas. Me temo que su plan ya ha entrado en la etapa más crucial, por lo que ni un solo experto en flujo de salvia puede salvarse. Pero, si ingenuamente creen que al confiar en estas criaturas demoníacas, podrían detener mis pasos, los de Li Yunmu, me están subestimando gravemente. No era que Li Yunmu estuviera siendo arrogante, sino que no temía los ataques de formas de vida demoníacas inferiores. Independientemente de si era su defensa absoluta o sus 11 sombras, no temía ser atacado por todos lados por cosas débiles. No importaría incluso si estuviera rodeado de varios miles o incluso decenas de miles de esas criaturas demoníacas. Miró a la multitud densamente poblada y le pidió al sistema que escaneara sus alrededores. Transmitió que la fuerza de la mayoría de las criaturas en función de su presencia era de entre 150 y 180 puntos. Si él fuera un experto en flujo ordinario con una fuerza equivalente a la de Li Qinggong, incluso si 100 de ellos ingresaran a esta región, definitivamente no podrían irse. La fuerza de 150 a 180 ya era equivalente a los expertos en flujo de alto nivel. Muchos de ellos estaban extremadamente cerca del límite superior de 180 puntos de fuerza de flujo de energía de la mayoría de los expertos en flujo. Si los ataques especiales y únicos de estas criaturas demoníacas también se tuvieran en cuenta, entonces no era tan sorprendente que Li Qinggong hubiera sido capturado por unas 20-30 de ellas. Además de la mayoría de las criaturas demoníacas que poseían la fuerza que abarcaba desde los expertos de alto nivel hasta el gran flujo circular, todavía había varios cientos que eran más formidables. La energía demoníaca emitida por sus cuerpos era más fuerte y ya había alcanzado el punto de materialización. Podía sentirlo desde lejos. La fuerza de estas criaturas demoníacas más formidables ya había superado el reino de los expertos en flujo y era comparable a la de los grandes expertos en flujo. Basado en sus fluctuaciones de energía, la mayoría de ellos tenían la fuerza de flujo de energía de 500 o más. Los superiores incluso llegaron a 700. Después del escaneo, Li Yunmu finalmente entendió qué tipo de capital poseía el poder de tercer nivel que ocupaba una esquina del mundo. Una secta ordinaria de tercer nivel nunca podría poseer decenas de miles de expertos de alto nivel o incluso grandes flujos circulares. Incluso si no se contara a los discípulos del Valle del Espíritu Negro y solo se considerara el poder oculto en el mundo del Espíritu Negro, sería suficiente para mostrar el dominio de la secta. Después de todo, también poseía más de 100 criaturas demoníacas más formidables cuya fuerza era equivalente a los grandes expertos en flujo. Sin embargo, todo esto fue completamente inútil frente a Li Yunmu. Aunque poseían números más altos, no podrían romper su defensa o atravesar su escudo. Y también todavía poseía la armadura de experto del dragón azul ahora. Mis sombras, exterminarlas. Li Yunmu entendió completamente que, dado que no se había presentado ningún sabio experto, era seguro que estaban en la etapa más crucial. El tiempo que había reservado para destruir su plan ya no era suficiente.
Por lo tanto, no tenía otros métodos. Sin decir tonterías, agitó la mano y las primeras 10 sombras fueron convocadas. Li Yun, Li Fen, Li Tian, Li De, Li Mei, Li Lan y los demás aparecieron y cargaron hacia las criaturas demoníacas circundantes cuyos números todavía parecían estar aumentando. Las formas oscuras estaban llenas de intenciones asesinas. Dado el aumento de fuerza de Li Yunmu, estaba claro que sus sombras se habrían vuelto aún más formidables. No solo poseían los métodos de cultivo y los trucos mortales practicados por Li Yunmu, sino que también tenían la defensa absoluta de la misma capa. No sería la menor exageración decir que si no fuera por la armadura experta innata, que superó con creces la capacidad de sincronización de las sombras, Li Yunmu incluso podría ignorar a los expertos en flujo de salvia. Aunque Li Yun y los demás no tenían la armadura experta innata de Li Yunmu y no poseían sus habilidades especiales, también habían seguido a su maestro y se habían elevado al reino experto de gran flujo. Su fuerza también había experimentado un aumento sustancial. Por lo menos, cada una de las sombras poseía 900 gran fuerza de flujo, lo mismo que Li Yunmu. Por lo tanto, cada uno de ellos tenía la fuerza para tratar fácilmente con los expertos ordinarios de Great Flux. Después de todo, también poseían los resultados de Li Yunmu practicando las formidables técnicas de templado corporal. En el primer momento de confrontación, las sombras cortaron a un gran número de criaturas demoníacas. En cuanto a los ataques especiales de las criaturas demoníacas, fueron completamente inútiles para Li Yun y otros. Hubieran sido efectivos si Li Yun y los demás fueran cultivadores humanos comunes y pudieran ser corroídos por la energía demoníaca, pero desafortunadamente, Li Yun y los demás no eran humanos. Se originaron a partir de formas de vida en la sombra y, por lo tanto, no fueron influenciados por los ataques de la energía demoníaca. Lo que se sumó a la desesperación de las criaturas demoníacas fue que su capacidad de permanecer eterno había desaparecido repentinamente frente a Li Yunmu. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no están resucitando? Aquí hay algo sospechoso. Esta es la región donde se origina la energía demoníaca del Black Spirit World, entonces, ¿por qué no están resucitando? En lo profundo del bosque, un hombre estaba en pánico en ese momento. Eso fue porque había descubierto que había algo mal con la situación exterior. Después de ser asesinados por las 11 sombras convocadas por el enemigo, las criaturas demoníacas bajo su control no resucitaron, lo que debería haber sucedido en circunstancias normales. El bosque era la región donde se originó la energía demoníaca del Black Spirit World. Mientras no desapareciera, las criaturas demoníacas continuarían resucitando una y otra vez. Pero por alguna razón, fueron completamente borrados tan pronto como murieron. ¿Estás hablando de ellos? No es que no puedan ser resucitados, sino que la región donde resucitan ya no está aquí. De repente, Li Yunmu apareció al lado de la persona que acababa de hablar consigo mismo. Levantó un dedo y señaló hacia la coraza de su Azure Dragon Expert Armor. Incluso Li Yunmu no había pensado que el entorno especial requerido para activar el efecto de la armadura del Rey Fantasma Negro que había asimilado en su armadura experta innata sería este bosque. Uno de los efectos de esa habilidad fue recolectar las almas de todas las criaturas muertas. Capítulo 510. Ofrendas sacrificiales siniestras. Imposible, esta región en nuestro mundo del espíritu negro es un lugar de donde se origina la energía demoníaca. ¿Cómo podrías revertir la resurrección de las criaturas nacidas de esta suciedad demoníaca? El discípulo central de Black Spirit Valley todavía no podía aceptar la verdad. Sostenía una pancarta en su mano temblorosa, parecía que era el tesoro utilizado para controlar a todas las criaturas formadas por la energía demoníaca. Li Yunmu reveló una sonrisa fría mientras lo miraba arrogantemente. Con una mano, tomó el tesoro y lo arrojó al suelo antes de pisotearlo con toda su gran fuerza de flujo de energía de 3500. Bajo el impacto de la aterradora energía del flujo, el tesoro que había sido refinado después de una planificación cuidadosa y a un gran costo por Black Spirit Valley fue desmenuzado en pedazos. Nada es imposible. Oh, parece que todavía no entiendes. Entonces creo que deberías ir y tener una larga conversación con ellos. De repente, la mano de Li Yunmu se disparó hacia el vientre del oponente. Incluso si el hombre estaba vestido con una fuerte armadura experta de gran flujo, aún no podía resistir el ataque. El golpe de Li Yunmu voló todos los pensamientos en la mente del enemigo sobre la transmisión de lo que había sucedido a sus superiores, destrozando sus ilusiones. El hombre había sido bastante astuto.
Había esperado usar otros objetos contra Lee Junmu mientras aprovechaba la oportunidad para informar en secreto al escalón superior del Valle del Espíritu Negro sobre lo que había sucedido en el bosque. Pero incluso sus movimientos más pequeños no pudieron escapar de la verdadera vista de Lee Junmu. Lee Junmu había asimilado 5 gotas de jugo de hoja de ancestro mundial mientras congelaba su armadura experta innata. Debido a eso, ningún movimiento o fluctuación de energía proveniente del enemigo podría escapar de su atención. El golpe fue suficiente para aplastar todas las defensas del hombre y su capacidad de resistencia. Como recoger un pollo, Lee Junmu agarró sin piedad a la otra parte que poseía la fuerza de al menos un gran experto en flujo de rango 5 y lo arrojó a un denso grupo de criaturas demoníacas como si fuera basura. Después de ser arrojado al grupo de criaturas demoníacas que esperaban como tiburones, se escucharon gritos desesperados y espeluznantes. Desde el momento en que Lee Junmu aplastó el tesoro que controlaba a las criaturas demoníacas, se habían salido de control. Esta era una situación que Lee Junmu estaba más que dispuesto a presenciar. Después de todo, las criaturas demoníacas se habían nutrido en el mundo del espíritu negro durante incontables años. Aunque las 10 sombras poseían una destreza de batalla extraordinaria, los números de enemigos eran demasiado grandes. Una vez que ya no estaban bajo control humano, dejaron de actuar como una unidad organizada, y a las sombras les resultó fácil atacar y retirarse sin sufrir daños. Vámonos. Mis criaturas convocadas manejarán esta situación aquí, dijo Lee Junmu mientras lo minimizaba, después de haber decidido rescatar a Lee Kinggong de su desesperada situación. Salió rápidamente del bosque, dejando atrás a la mujer estupefacta. Tiránico, extremadamente tiránico. En ese momento, Lee Kinggong había experimentado personalmente la transformación de Lee Junmu. Nunca había esperado que una vez que su cultivo avanzara al siguiente reino, su fuerza le daría una presión tan grande que no había sentido ni siquiera de un gran experto en flujo que había estado en este reino durante varios años. ¿Podría ser debido a la legendaria armadura experta innata? ¿Es realmente tan aterrador? Pensando en ello, Lee Kinggong sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. En ese instante, se sentía impotente. Ella sintió que nunca sería capaz de superar a Lee Junmu. Aunque no había tenido más remedio que convertirse en su seguidora todo ese tiempo, pero en lo más profundo de su corazón, todavía no estaba convencida. Ella había contado sus días con la esperanza de superar a Lee Junmu y prevalecer sobre él en combate. Pero en ese momento, se dio cuenta de que su objetivo estaba demasiado lejos. Recordó las palabras de Lee Junmu de esa época cuando le había dicho a todos sus seguidores que el día en que cualquiera de ellos entrara en el reino de los expertos en flujo de salvia, él devolvería incondicionalmente su libertad a esa persona. Ahora estaba claro que las palabras que había considerado vacías no eran realmente falsas, sino más bien una promesa genuina. Dada la situación actual, era obvio que el día en que cualquiera de los seguidores entrara en el reino de los sabios, Lee Junmu tendría la fuerza suficiente para que no tuviera que preocuparse por que se revelaran sus secretos. Después de que se resolvió el problema de la energía demoníaca del mundo de los espíritus negros, el camino a seguir ya no tenía obstáculos. Pronto, llegaron a las profundidades del bosque que era visto como la región central del mundo del espíritu negro. Desde lejos, se podía ver un altar de jade extremadamente enorme con un tramo de escalones erigido en el centro. Zanguya, a quien Lee Junmu estaba tratando de encontrar desde el principio, estaba presente allí. A excepción de él, también había un anciano y maestro del valle, así como todos los demás discípulos centrales. En este momento, estaban en la unión más crucial para terminar un asunto extremadamente importante. Todas estas personas que rodeaban el altar sobre la plataforma estaban vertiendo su energía de flujo con gran atención. También se organizaron una gran cantidad de sacrificios en la parte superior del altar. Lo que dejó a Lee Junmu más asombrado fue que los alrededores del altar estaban llenos de 3 filas de chicas jóvenes. Tenían entre 15 y 18 años y no tenían un solo hilo cubriendo sus cuerpos mientras estaban atados a estacas insertadas en el suelo. Sus cuerpos desnudos, blancos como la nieve, estaban cubiertos de algunas marcas de hechizos extremadamente extrañas. Una tras otra, gotas de sangre fluyeron por sus cuerpos y cayeron al suelo negro al lado de las estacas. La sangre luego fluyó hacia el altar en el centro a través de una gran formación de hechizos demoníacos que se había dispuesto en el suelo hace mucho tiempo. Con una mirada, Lee Junmu supo que las chicas estaban más allá de salvar. Después de perder una gran cantidad de sangre, estaban en sus últimas respiraciones.
Realmente no había esperado que un poder insignificante de tercer nivel que ocupara un rincón del mundo utilizaría sorprendentemente un movimiento siniestro de utilizar a 1000 chicas jóvenes como ofrendas. Lee Junmu no se enojó. Por el contrario, se mantuvo bastante tranquilo. Esto se debió a que había una disparidad insuperable entre los cultivadores y la gente común en el mundo de origen. En él, no había nada que fuera justo o injusto. Si alguien quería justicia, tenían que confiar en sus propios puños para entregarla. Pero la escena aún endureció la resolución de Lee Junmu de eliminar Black Spirit Valley de un solo golpe. Otro hecho que lo sorprendió fue que los métodos de sacrificio utilizados por Black Spirit Valley para abrir un pasaje a la Tierra eran claramente diferentes de la plataforma del camino celestial obtenida por él. Si quería abrir un pasaje a algún avión, necesitaba cumplir solo 2 requisitos para lograrlo. El primer requisito era que tenía que estar al tanto de las coordenadas de ese mundo. El segundo requisito era que tenía que proporcionar suficientes piedras dimensionales para dibujar un puente celestial a ese avión. Aunque lograr las 2 condiciones anteriores no fue tan simple ya que necesitaba ofrecer grandes cantidades de piedras dimensionales, pero todo parecía ser una transacción ordinaria. Sin embargo, el método utilizado en el Black Spirit World fue muy diferente. En comparación con la oferta extremadamente ordinaria de Lee Junmu, el método del escalón superior del Valle del Espíritu Negro fue similar a los sacrificios exigidos por un espíritu demoníaco. En realidad, el altar del sacrificio incluso se parecía a una pagoda construida por humanos. Podría ser que no están usando un tesoro similar a la plataforma celestial para abrir un pasaje a la Tierra, sino que realmente están ofreciendo sacrificios a un espíritu maligno para obtener una gran cantidad de energía. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias.